Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 15 de octubre, que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 2, desde el verso 1 al 13. Y vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Santo Espíritu. Amado Rey, gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a vivir cada día, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, a entenderla y aplicarla, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer la palabra, vamos a entender un poco el contexto bajo el cual fue escrita esta palabra. Para empezar, la época es alrededor del año 520 a.C. y es durante el retorno del pueblo judío del exilio babilónico, que había pasado que el imperio persa, que se encontraba bajo Darío I, gobernaba, y los judíos habían recibido el permiso para reconstruir Jerusalén y también el templo, que estaban en ruinas desde la destrucción por parte de Babilonia en el año 586 a.C. Entonces, ¿cómo se encontraba el pueblo? Pocos judíos habían regresado, la mayoría permanecía en Babilonia. Jerusalén estaba devastada, sin murallas ni protección, y el templo apenas se empezaba a reconstruir, pero había miedo, pesimismo. Entonces el pueblo se preguntaba si Dios aún estaba con ellos. En ese contexto, Dios envía a un profeta, al profeta Zacarías, para que anime al pueblo a reconstruir el templo, pero también a restaurar la fe y recordar las promesas de Dios sobre el reino futuro. Entonces, en resumen, el libro de Zacarías es una profecía. Combina profecía, visiones simbólicas y esperanza que viene un Salvador, que viene el Mesías, ¿no? Zacarías muestra que Dios no ha olvidado a su pueblo y que Jerusalén volverá a tener la gloria. Entonces, el tema central de todo el libro de Zacarías es que el Señor recuerda. Zacarías significa el Señor recuerda sus promesas y las cumplirá por medio del Redentor, que es el Mesías, Jesucristo. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en el verso, empezando por el verso 1 del capítulo 2. Alcé mis ojos y miré. He aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a ese joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ea, ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos los esparcí, dice Jehová. Ea, Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones,
que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo de sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, dice Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entonces, como un resumen de esta sección de Zacarías, esta es una tercera visión, donde se aparece un hombre con una cuerda de medir, y va a medir Jerusalén. Entonces, el mensaje principal, ¿cuál es? Que Dios mismo protegerá y habitará en Jerusalén. Aunque la ciudad todavía se encontraba en ruinas, Dios promete una restauración futura, sin murallas físicas porque será demasiado grande. Una presencia divina real, donde Dios, ¿cómo se describe? Como un muro alrededor de la ciudad. Y también una restauración espiritual, donde Dios habita nuevamente en medio de su pueblo. Además, acá hay una llamada para los judíos que se encontraban en el exilio de Babilonia, y los invita a regresar a Jerusalén, con ese mensaje que decía, huyan de Babilonia, y una afirmación que Dios peleará por ellos. Este pasaje termina con una exclamación de adoración, que toda la tierra debe callar ante el Señor, porque Él ha actuado. Entonces ahora puntualicemos algunos de los versos importantes. Dice el verso 1, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Quién era el varón? No lo sabemos. Posiblemente un ángel, un enviado de Dios. Lo que sí sabemos es que este varón tenía una cuerda de medir y era para medir Jerusalén. ¿Qué significa medir? Medir significa evaluar la situación en la que se encontraba, para que posteriormente esta ciudad que se encontraba en ruinas sea restaurada. Entonces, ¿Dios qué estaba haciendo? Estaba delineando la reconstrucción de la ciudad. Verso 2, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Entonces, esta medición que hacía el varón implicaba unos planes específicos. ¿Con quién? Con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Porque Dios no olvida sus promesas que hizo con sus patriarcas, que recordemos que Abraham le dijo, ¿no? Y a ti te entregaré, ¿no? Esta tierra, y la habitará tu descendencia, y serán como las arenas del mar, ¿no? Entonces, sigamos, versos 3 y 4. Y he aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo. Acá sí especifican que ese varón, ¿quién era? Un ángel. Y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado de en medio de ella. Entonces, ¿qué pasó aquí? El otro ángel trae un mensaje urgente. Ese mensaje, ¿qué decía? Jerusalén no necesita murallas físicas. ¿Por qué? Porque su crecimiento será tan grande. Y esta promesa viene directamente del mismo Dios. Entonces, esto apunta a una restauración histórica, ¿no? Y a un futuro reino mesiánico, donde la presencia de Dios estará en medio de ella. Verso 5.
Miren lo que promete Dios para Jerusalén. Esta es una palabra específicamente para el pueblo de Jerusalén, al pueblo judío, ¿no? Verso 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro del fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces, Dios aquí que promete ser un muro, pero no un muro cualquiera, sino un muro de fuego. Recordemos que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cómo se mostraba? Como un muro de protección, un muro de fuego, ¿no? Entonces acá también promete ser un muro de fuego alrededor de ellos. Entonces esa es una protección sobrenatural. ¿Y qué más decía? Y para gloria estaré en medio de ella. Amén. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto, construyeron un tabernáculo. Y en ese tabernáculo descendía la gloria de Dios, el Shekinah. Y luego también cuando se construyó el templo de Jerusalén, descendía la misma presencia de Dios en el Santo Santuorum, en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y Dios promete a esta ciudad que se encuentra en ruinas restaurarla, pero no solamente de manera física, sino una protección espiritual, sobrenatural y, sobre todo, su presencia. Versos 6 y 7. Ea, ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos los esparcí, dice Jehová. Ea, Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, ¿no? ¿Qué está diciendo? Escapen de Babilonia. Nos hace recordar al libro del Apocalipsis, que decía, ha caído la gran Babilonia, que antes fue habitación de los santos. Huyan de ella, pueblo mío, ¿no? Pero en este caso hablaba, ¿no?, de esa Babilonia inicial, de ese imperio babilónico que había conquistado al pueblo de Israel y los había exiliado. Y les decía, huyan de ella, pueblo mío, ¿no? Entonces Dios también aquí menciona que Él los esparció, pero ¿por qué los esparció? Por la multitud de sus pecados, por la idolatría, por volverse a dioses paganos. Dios permitió que esta ciudad se esparciera, pero ahora que estaba prometiendo una restauración. Verso 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a las naciones, que los despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo de sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Qué es Israel para Dios? Es la niña de sus ojos. Y dice, quien toca a Israel, Dios mismo levanta su mano sobre ellos. Es por eso que nosotros oramos por Israel. Es por eso que nosotros estamos siempre del lado del pueblo de Dios, del que tiene la promesa de Dios. Verso 11 y 12. Canta, alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Qué espectacular, ¿no? Regocíjate, alégrate, porque ya no estarás más desolada, sino Dios mismo habitará en medio de Israel, dice Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces, la promesa principal que podemos tener es que Dios mismo habitará en medio de su pueblo. Si bien es cierto, esta palabra es específica para Israel, para Jerusalén, que tenía la ciudad destruida, los muros destruidos,
el templo destruido, también se aplica a nosotros. Porque en 1 Corintios que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si tenemos al templo destruido, ¿no? ¿Qué promete Dios? Yo mismo habitaré en medio de ti, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, no necesitamos nada más. El resto es añadidura. Pero lo principal es tener a Dios en nuestros corazones. Verso 12. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Miren esa promesa. Dios renueva su promesa. Porque Él no olvida que hizo una promesa con el pueblo de Israel. Y aunque había sido juzgada, había sido disciplinada por medio de estos imperios que pasaron, ¿no? Israel vuelve a ser la heredad santa de Dios. Y esto es una afirmación, una reafirmación al pacto que Dios hizo por medio de Abraham, Isaac, Jacob. Recuerden que es la misma promesa. Verso 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entonces este capítulo, ¿cómo termina? Casi todo el capítulo es una promesa, ¿no? Donde Dios empieza midiendo Jerusalén. Promete restaurarla, promete ser la protección, promete habitar en medio de ella. Pero termina dándole la gloria a Dios. No es gloria de hombre, no es gloria de carne, como dice acá. Porque Jehová es el que se ha levantado de su santa morada. Entonces, toda la humanidad debe guardar silencio ante la majestad y la soberanía de Dios. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar? Primero, que Dios tiene planes de restauración para su pueblo. Aunque la situación parezca destruida, Dios mide, Dios planea y Dios reconstruye su pueblo santo, pero también a nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, lo segundo, que Dios mismo es protección de su ciudad santa, pero también es protección nuestra. Lo otro, este pasaje que dice, sal de Babilonia. ¿Qué representaba Babilonia? Representaba la idolatría, representaba el paganismo, representaba la opresión, representaba una nueva cultura que quería imponerse al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Sal de Babilonia. En el Apocalipsis dice, huye de ella, pueblo mío. Si identificas que en un lugar hay idolatría, si identificas que en un lugar hay pecado, si identificas que un lugar no se está respetando a Dios, sal de ella, pueblo mío. Amén. ¿Y cuál es la vara de medir? La palabra de Dios. Entonces, lo otro, que el pueblo de Israel es valioso para Dios. Dice, aquel que toca a su pueblo, toca a la niña de sus ojos. Si bien es cierto, nosotros no somos israelitas, somos parte del pueblo gentil. No somos los hijos, ¿no?, que heredaron la promesa, sino somos hijos, sí, porque fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra? El que creyó en el nombre de Cristo, el que confesó su nombre, fue constituido hijo de Dios. Entonces, tenemos esa promesa, tenemos esa heredad. ¿Amén? Entonces, finalmente, debemos de responder con adoración, con reverencia, reconociendo la majestad de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Que si bien es cierto,
Tu palabra nos confronta, Señor, pero también nos da esperanza de restauración. Ayúdanos, Padre, a que cuando seamos medidos por tu palabra, Señor, nos encontremos rectos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en santidad y en comunión contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.